Al economista Carlos Cordero, consultor económico. Bienvenido, economista Cordero. Quisiéramos su punto de vista sobre esta nueva semana de actividades que arranca en nuestro país, un país que sigue con un riesgo, país que bordea los 2.000 puntos, con un descontrol de la delincuencia y la crisis carcelaria, como se ha atestiguado una vez más en esta semana, con una alta inseguridad jurídica, entre otros aspectos. Le damos la bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Sí, definitivamente vemos con mucha preocupación que en general el país, en vez de enmendar rumbos, cada semana, como bien dice, aparecen nuevos problemas, nuevos incidentes, dentro además de una campaña electoral. Entonces, como que parece que cada uno de estos nuevos incidentes abonan a esa campaña electoral, o aparece como que alguien puede beneficiarse, alguno de los candidatos puede beneficiarse de esos elementos. Este clima de incertidumbre indudablemente no abona o no ayuda en nada para que el país pueda seguir adelante en este marco de proceso electoral. ¿Cómo anda el tema de la inversión extranjera con este clima del país? Hasta hace poco sabíamos que andaba en mínimos absolutos. Me parece que en este año era una cifra insignificante del orden de 17 millones de dólares, sin posibilidades de acercarse ni remotamente a aquellos objetivos que se había propuesto el gobierno de Guillermo Lasso. Sí, bueno, la inversión extranjera, como usted señala, está prácticamente nula en los últimos meses, digamos así. Hubo algún repunte de inversión extranjera al comienzo del gobierno del presidente Lasso, pero posteriormente, por todas las circunstancias políticas, hemos tenido una situación que realmente preocupa, porque inversión extranjera prácticamente no existe en este momento. Y eso tiene que ver indudablemente el país, no solamente el gobierno del presidente Lasso o el ejecutivo en general, sino es un clima de país que lo que hace es desalentar las inversiones extranjeras e incluso desalentar muchas inversiones privadas nacionales, porque no se crean las condiciones o no se dan las condiciones para que esto ocurra. Economista, muy buenos días. El presidente de la República en este contexto ha anunciado, además en esta última visita que hizo al exterior, una reforma al mercado de capitales. Este sería un nuevo decreto o ley. Él ha dicho que van a ser 6 decretos en total los que estaría próximos a enviar a la Corte Constitucional, y que la idea precisamente de esta reforma al mercado de capitales es modernizar el sistema para hacerlo más atractivo para los capitales extranjeros. Una norma de esta naturaleza realmente beneficiaría, favorecería al Ecuador para que los capitales extranjeros vengan, ya que la situación es compleja, como usted mismo ha manifestado, no hay inversión extranjera. Bueno, yo creo que habría que revisar exactamente cuál es el decreto, o sea, qué concibe el presidente Lasso o qué concibe este gobierno son las trabas para que venga la inversión extranjera. Lo que creo yo personalmente es que, más allá de trabas burocráticas que podría haber y que a pesar de ellas sí ha existido en otros momentos inversión extranjera, el problema no está en un marco legal que permita venir la inversión extranjera. En otras palabras, no creo que la inversión extranjera pueda venir por un decreto presidencial o por un decreto de ley. Hay otras circunstancias que son las que deberían trabajarse para hacer atractiva en general la inversión privada, extranjera o nacional. No es un tema de que vía decreto voy a traer los capitales de afuera. Es un tema de economía, de sociedad del país, la que tiene que mejorarse para poder conseguir ese propósito. En medio de toda esta situación de muerte cruzada, el umbral de acción del presidente Lasso se volvió muy estrecho a través de decretos ley que tienen que ver con materia económica urgente. ¿Cómo ha visto usted en general la proyección que Lasso ha dado en este sentido? Este nuevo decreto ley de mercado bursátil que acabaron de mencionarlo, emitió también otro de reestructuración empresarial que recibió menciones por allí de la Corte Constitucional, dejándolo como una especie de caballo de Troya para criptomonedas. Están también decretos más específicos que tienen que ver con la facilitación que se daría del Estado
para que camaroneros puedan comprar tierras que hasta el momento habían sido entregadas con otra figura. En términos generales, ¿cómo ve usted esta actuación en materia económica, que es la que puede ser parte de la legislación del presidente Lasso hasta esos momentos? Bueno, el tema, alguna vez conversamos cuando recién se dio la muestra cruzada y cuáles son las expectativas que teníamos respecto a los decretos leyes, y en mi criterio decíamos que no tengo mucha expectativa de que realmente el presidente Lasso vía decreto ley pueda en menos de 6 meses hacer lo que no ha hecho en 2 años. No solamente porque los decretos ley aparentemente le facilitaban y le eliminaban las trabas que le ponía la Asamblea, sino porque se sentía en el ambiente como que el presidente Lasso no tenía clara cuáles son las ideas y aquellas leyes urgentes que el país necesita. Y un poco lo que estamos viendo hasta ese momento es eso. En primer lugar, hay un decreto ley que ya prácticamente no pasó, la Corte Constitucional no ha sido además ágil en el análisis, y aparentemente estos decretos ley no son, estrictamente hablando, los que el país necesita. Son algunos elementos importantes para el manejo de la economía, pero no aquellos que podrían cambiar el rumbo de la economía del país en esto, y digamos, sentando las bases en estos 6 meses. Por lo tanto, yo personalmente no tengo mucha expectativa, no creo que estos decretos leyes sean los que realmente el país necesita, y vamos a ver si es que se presenta a la Corte Constitucional, y si la Corte Constitucional les califica como realmente decretos de urgencia económica en estos pocos meses más que queda de gobierno. ¿Cómo vio usted esas observaciones con respecto a las criptomonedas? ¿Qué interpretación, qué alcances podía tener eso? Entendemos que esto se intentaba de alguna manera activar como una forma de salvar justamente a las empresas que se encontraban en una situación de quiebra. Yo creo que, por ejemplo, ese es uno de los elementos que muestra esa falta de cohesión, esa falta de concordancia, esa falta de coherencia, digamos así, en estos decretos leyes. Al estilo de lo que pasaba en otros gobiernos, da la impresión de que aprovechándose de un tema, como es por ejemplo este tema que en nuestro país se conoce como la ley de quiebras, un mecanismo que permite solventar o evitar quiebras de las empresas o que éstas se den de manera ordenada, querer meter en esa ley elementos que nada tienen que ver con ese punto, y que en el caso concreto de las criptomonedas es un tema bastante delicado, que ha tenido objeciones directamente de parte del Banco Central y de la parte de la Superintendencia, que obviamente habrá gente interesada en que eso pase, y se ve cómo a lo mejor estos grupos interesados aprovechan para meter ahí medio clandestinamente, medio camufladamente, un tema que, insisto, tiene oposición del mismo Banco Central. En cuanto al otro decreto ley que tiene un direccionamiento muy específico para los camaroneros ecuatorianos, de que pasen de la figura de tierra concesionada dentro de alguna figura desde el Estado hacia los camaroneros, puedan pasar a ser de su propiedad a través de una compra-venta. ¿Qué es lo que tiene por detrás? ¿Esto es quizá una ayuda necesaria al sector, o qué interpretaciones tiene? Nuevamente regresamos al tema de la urgencia económica. O sea, este tema, que obviamente debe tener algún trasfondo que habría que revisarle con detenimiento cuál es realmente el alcance, habría que preguntarse si ese es la ley urgente, la ley de urgencia económica que el país necesita en ese momento. El sector camaronero, al menos no hemos escuchado, no hemos visto que sea un reclamo del sector camaronero esta línea de cambio que se está sugiriendo, que se está sonando en este nuevo decreto ley. No ha habido una petición y no ha habido una urgencia en el sentido de decir, esto necesitamos para que el sector camaronero crezca, para que el sector camaronero siga adelante. Entonces, nuevamente, insisto, esta percepción que se tiene de que hay muchos decretos urgentes que aparentemente lo que están queriendo hacer es buscando otros intereses y queriendo entrar por esta vía que se abrió con la muerte cruzada, lo cual para mí demuestra que el presidente Lasso tampoco tiene claro la idea, y a lo mejor por ahí quieren pescar o quieren aprovechar estas circunstancias otros grupos de interés.
Economista Cordero, otro de los temas que abordó el presidente de la República en su visita a los Estados Unidos, a Nueva York, pasa también por el Tratado de Libre Comercio que se esperaría con ese país. El presidente Lasso dijo que iba a reunirse con algunos legisladores estadounidenses con el objetivo precisamente de avanzar en este Tratado de Libre Comercio que permita el acceso libre de aranceles de los productos ecuatorianos a este mercado. El presidente ha dicho que ya se han hecho todas las gestiones y que esto estaría en manos en este momento del país del norte. ¿Cómo ve usted estas posibilidades? Bueno, el trato posibilidades de negociación en general a nivel internacional con el presidente Lasso son prácticamente nulas. Tanto así que incluso el mismo Fondo Monetario, hace algunos meses se acercó, hace pocos meses, se acercó al ministro de Finanzas para ver si intentaba algún tipo de plan nuevo, de plan de apoyo. El Fondo Monetario le contestó indicando que esperemos para ver qué pasa con los resultados políticos. O sea, está bien que se haga gestiones, que se continúe con la línea que se había comenzado, pero de ahí, en estos pocos meses, esperar que haya respuesta positiva y que haya negociaciones positivas con este gobierno, parece que es bastante difícil. Todas las personas, todas las instituciones estarán esperando ver qué pasa con el tema económico, con el rumbo en general del país, y las negociaciones se darían con el próximo gobierno. ¿Qué más está haciendo el gobierno como maniobras para controlar el déficit fiscal que se veía amenazante? Se hablaba de una cifra de 5.000 millones para este año. ¿Y qué se perfila más allá del gobierno de Lasso para el próximo gobierno que asumiría ya para el mes de diciembre? Bueno, el tema fiscal era un tema que estaba bastante frágil, digamos así, y de lo que se ve en las últimas semanas, se ha agravado esa tendencia. La tendencia de aquí hasta fines de año es que definitivamente el déficit fiscal sea muy superior al presupuestado al comienzo de este año 2023, y por lo tanto no solamente este gobierno va a tener problemas de terminar su periodo con las cuentas fiscales más o menos estables. La cuesta arriba va a ser indudablemente para el nuevo gobierno, para terminar el año, y sobre todo para el presupuesto del año 2024, porque incluso con el tema de Yasuni se ve que pueden haber más recortes a los ingresos presupuestarios. Entonces, el tema fiscal va a ser un tema muy difícil de manejar para el próximo gobierno y para los próximos gobiernos en general. Incluso para el año 25 hay muchas restricciones presupuestarias, hay caída en los ingresos presupuestarios que harían que el tema sea de difícil manejo, insisto, por parte de los próximos gobiernos. Tendría razón el analista cuencano Fernando Vega, exasambleísta, quien con su característica elocuencia, describiendo las dificultades que enfrentará un nuevo presidente que gobernará Ecuador solamente 18 meses, dijo en una entrevista en este medio que solo a un pendejo se le ocurriría tomar las riendas de Ecuador. Claro, la situación es muy difícil, o sea, no solamente para los próximos 18 meses, a lo mejor muchos de los candidatos están pensando en que este sea el espacio para poder después proclamarse o lanzarse nuevamente como candidato para de aquí a 2 años, pero indudablemente para cualquier persona la situación actual y la situación futura del país es muy difícil. O sea, indudablemente quien está lanzándose para candidato a la presidencia o desconoce realmente lo que pasa en el país, o tiene claro qué es lo que tiene que hacerse con el país para solventar, o tiene otros intereses como existen indudablemente a temas de intereses políticos. Quisiera un comentario final, por lo menos de parte mía, economista Cordero, sobre la consulta popular. ¿Qué significa para Ecuador? ¿Es esta una decisión que tienen que tomar los ecuatorianos entre el extractivismo o encontrar una vía diferente para el desarrollo del Ecuador? ¿Hay realmente posibilidades de que Ecuador pueda ir saliendo un poco de esa línea de basar su economía en el petróleo y hoy con esa gran proyección que se le está dando a la minería? A ver, el tema minero, el tema petrolero, indudablemente es un tema muy complicado y que a nivel mundial está creando este tipo de controversia, en aquellos países que
están preocupados por las repercusiones ambientales que ellos tienen. Ahora, que es necesario que el país indudablemente empiece a superar esta situación de dependencia, digamos así, de productos mineros, incluido el petróleo, indudablemente que es importante. Desde el punto de vista minero en general, yo considero que habría que ver qué proyectos mineros sí pueden ser realizados, sí pueden ser explotados debidamente sin afectar no solo al medio ambiente, sino sobre todo el tema de agua. Entonces, en ese sentido, no creo que pueda haber un criterio general respecto a proyectos mineros. Estamos claros de que en el caso, por ejemplo, de las fuentes de agua cercanas a la ciudad de Cuenca, en todo momento, por cualquier momento, esos proyectos mineros no deberían llevarse adelante. Lo que preocupa ahí es más bien que se detenga ciertos proyectos mineros, que está bien por el problema de contaminación, pero no se controle aquellos proyectos mineros artesanales o de pequeña minería que incluso tienen vinculaciones con lavado de activos, con grupos narcotráficos, que son, este momento creo yo, no solamente en la parte cercana a la SUAY, sino a nivel mundial, la minería ilegal la que está causando más daño que la minería legal. En el caso concreto del Yasuní, yo creo que la pregunta llega tarde. Llega tarde porque en su momento el presidente Correa, que hay que nombrarlo, que él es el que hizo eso, se valió de la mayoría que tenía en la Asamblea, se valió de la influencia o del poder que tenía sobre el Consejo Nacional Electoral e impidió que esa consulta se dé en ese momento. Llega tarde porque en este momento ya hay prácticamente más de 10 años de explotación parcial en el Yasuní, y en caso de que la consulta salga positiva en el sentido de que no siga la extracción de petróleo en el Yasuní, cosa que es muy posible que sea, cosa que a lo mejor es positiva para el país en el futuro, las repercusiones por no haberse hecho a tiempo la consulta pueden ser perjudiciales desde el punto de vista fiscal. Pero más allá de lo fiscal, más allá de los ingresos del momento, indudablemente está el futuro del país en este campo. Habrá que, si llega a darse esa situación, el nuevo gobierno tendrá que ver cómo sustituye esos ingresos que se dejarían de percibir. ¿Traería este tema del Yasuní un mensaje implícito que de alguna manera debería redundar en políticas de Estado a futuro? Indudablemente, o sea, yo creo que es una buena señal en el sentido, llega tarde porque hay explotación y porque hay ingresos y porque hay gastos, pero es una reflexión totalmente válida para que los gobiernos empiecen a pensar de que las rentas fiscales no dependen exclusiva o no pueden depender exclusivamente de este tipo de proyectos que, insisto, dadas las circunstancias actuales que vive no solo el país sino el mundo, son proyectos que tienen que aminorarse en su explotación, que tienen que dosificarse y que tienen que buscar una salida de otro tipo. Desde el punto de vista práctico, concreto, fiscalmente, el próximo gobierno va a tener problemas. Correcto. Gracias, economista Cordero. Ha sido un placer tenerle esta mañana. El economista Carlos Cordero es consultor económico. Son las 8:28.